Hoy continuaremos con toda esta serie hablando de la psicópata narcisista. Recuerden que hablaré en femenino, pero es perfectamente aplicable al psicópata masculino. Hoy lo que hablaremos será respecto a lo que es el ciclo destructivo de la psicópata narcisista en la relación de pareja. Este ciclo se inicia fundamentalmente con lo que llamamos love bombing o bombardeo de amor. Cuando la psicópata selecciona a su víctima, esta víctima tiene características especiales, es decir, que es una persona generalmente fuerte, donde aparece un exceso de empatía, es decir, una preocupación por el otro, tiene bondad y tiene muchas virtudes que la psicópata narcisista envidia. En esta etapa del bombardeo de amor, lo que va a experimentar la víctima es un amor casi increíblemente intenso, como jamás quizás antes lo haya experimentado, porque la víctima detecta cuáles son las cosas, la psicópata detecta cuáles son las cosas que la víctima necesita, entonces empieza a brindárselas con exageración. Sos el hombre de mi vida, he conseguido la persona que realmente busqué toda la vida, sueño envejecer contigo, quiero casarme contigo, es decir, todas cosas que son notablemente intensas, acompañadas de una sexualidad notablemente intensa. Este periodo, aunque parezca un amor increíble, no tiene nada que ver con eso. Este bombardeo de amor en realidad lo que oculta es la agenda secreta que la psicópata narcisista tiene preparada para su víctima, que es en realidad manipularle y quitarle gran parte de su energía y que alimente su narcisismo, porque sin esa persona no podría mantenerse a flote, dado que necesita que su ego se alimente de otras personas. ¿Qué es lo que ocurre dentro de la víctima para que esto se vuelva tan intenso y tan notablemente adictivo y dependiente? El cerebro de la víctima empieza a segregar una neurohormona que es la del enamoramiento, que se llama feniletilamina, que es una anfetamina que crea la sensación de euforia, dificultad para dormir, alegría, increíblemente eutímica la persona se siente con esto, que esto promueve la liberación de otros transmisores como la dopamina, donde la dopamina está relacionada a todo aquello que es repetir aquello que nos gusta y el deseo. Por lo tanto, hace que se segreguen conjuntamente con la oxitocina, que es la que activa el deseo sexual. Recuerden, anfetaminas. Por lo tanto, vuelve notablemente adicto a la víctima a esta sensación y a este enamoramiento, que lejos de ello no es más que una cortina de humo para ocultar la agenda secreta que la psicópata tiene preparada para su víctima. Una vez que la víctima está enganchada, esto es que ya se ha vuelto notablemente adicto a esta relación, comenzará una fase 2. En esta fase lo que viene es el ataque o la destrucción de la víctima, es decir, convertir este vínculo en traumático directamente. Para esto utilizará una tecnología bastante sofisticada que tiene que ver con dos aspectos fundamentales. En primer lugar, el retiro o silencio, el apartamiento, donde la víctima empieza a experimentar una sensación de extrañeza. ¿Por qué? Porque estaba todo bien y de repente empieza a tornarse en algo que está mal. La víctima va a hacer algún tipo de reclamo o si pasa algo y ahí inmediatamente va a ser revictimizada, digamos, la psicópata a través de ocupar el lugar descalificando a la víctima real en términos de que sos celoso, eres muy sensible, eres muy dependiente, no tienes amistades, cuando todo eso le ha sido inducido a la víctima. Y otra cosa que va a utilizar que es terriblemente perverso es la triangulación. Esto es que la persona, la psicópata, va a empezar a jugar en alguna medida con una tercera persona, que puede ser real o imaginaria, o perfectamente inventada, que captura su atención, ya sea demora en contestar los mensajes, y va a empezar a prestar atención a otras cosas donde la víctima real va a empezar a sentirse celoso y confundido, lo cual va a hacer que este vínculo se vuelva mucho más traumático por una cuestión de competencia con esta tercera persona real o imaginaria. Una vez que la víctima empiece a perder el control, a sentirse desestabilizado, a sentir que ya no tiene vida porque esto se ha convertido solo en su vida, donde se vuelve extremadamente dependiente, casi obsesivamente, pero recuerden que le ha sido inducido a la víctima. Esto no era perteneciente a la víctima, es parte del juego de la psicópata. Una vez que este juego ha llegado a cierto límite, lo que va a hacer la psicópata narcisista es lo que llamamos el descarte. Es decir, va a abandonar a la víctima, sin más, sin explicación, para producir un trauma mucho mayor. La persona víctima, como es una persona empática, necesita cerrar círculos, necesita saber qué es lo que ocurrió, por lo tanto esto lo va a poner en modo desesperación, volviéndolo más adicto a esta relación. Lo que va a hacer la psicópata es inmediatamente un bloqueo para que no tenga acceso y empiece a desesperar más.
probablemente salga con otra persona inmediatamente y se lo haga saber a la víctima real a través de redes sociales o a través de otra forma. Otra de las cosas que pueden hacer es una denuncia de violencia de género para que la víctima sienta aún más el trauma sobre ello. El mecanismo es absolutamente perverso. Una vez que esto ha transcurrido, ya sea desde una semana, 10 días o 30 días, lo que va a hacer la psicópata narcisista es el hoovering. Se conoce así porque las aspiradoras americanas, había una marca muy conocida que se llamaba Hoover, entonces se llama hoovering, es decir, va a empezar la aspiración de la víctima a través de la manipulación. Esta manipulación para intentar la recuperación de este objeto, de este suplemento que utiliza para alimentarse, porque recuerden que estamos hablando absolutamente de un parásito, casi de una cucaracha, donde necesita chupar energía a quien la tiene para mantenerse a flote y mantener su ego elevado, a costa de la destrucción de la víctima, claramente. Entonces, la manipulación para el retorno puede tomar diversas medidas, como por ejemplo un llamado de te extraño, no puedo olvidarte. Puede ser también que utilice otro tipo de estrategias, como puede ser necesito un favor y solo tú puedes hacérmelo, o fingir que tiene una enfermedad sabiendo que la víctima es totalmente empática y con eso ayudaría a muchas personas y a ella no dejaría de ayudarla. O por otro lado, lo que puede hacer es intentar insultarle y enojarse con él para provocar nuevamente esa adicción. Este periodo ocurre en general cuando la víctima ya empieza a estar mejor, cuando empieza a respirar, cuando empieza a darse cuenta de lo que ha vivido y que empieza a volver a obtener alegría, entonces el parásito vuelve para absorberle toda la energía. Este hoovering o manipulación también puede provenir, o utilizando como estrategia, todo lo que es las promesas, de que va a haber cambios increíbles, que se dio cuenta que te se ha equivocado, que sabe que te ha lastimado, que eres una persona buenísima, etc. Recuerda que todo esto no es más que otra estrategia de manipulación, dado que no cree nada de eso. Es simplemente recuperarte para obtener de nuevo tu energía. Y en este ciclo, cuando viene esta manipulación, vuelve el love bombing, es decir, otra vez el amor increíblemente, donde la víctima vuelve a recibir una dosis intensamente adictiva de feniletilamina, de dopamina, de noradrenalina, serotonina y todos esos transmisores que crean esa sensación de alegría y de plenitud. Pero recuerden que esto no es más que parte del juego de la psicópata narcisista. Luego el ciclo se repite, volverá la destrucción de la víctima a través de manipulación, triangulaciones, acusación a la víctima de celos, dependencia, sensibilidad, etc. Volverá luego un descarte y luego el ciclo se repite. El peligro de todo esto tiene que ver también con el descarte intermitente, porque cuando este descarte se produce de manera intermitente, cada 30 días se vuelven a dejar, vuelven y se vuelven a dejar, es decir, ocurre en la víctima una expectativa de recompensa tan elevada que lo vuelve aún más adicto, donde la psicópata narcisista, en toda su perversión, disfruta de este proceso. La psicópata narcisista es incapaz de amor. Es incalculable el daño que puede llegar a hacer dada la falta de empatía. No les importa involucrar hijos, involucrar familias, no les importa, porque para ellos es simplemente un juego en el cual hay que obtener energía de ese suplemento. Y dentro de todos los suplementos que pueden tener, que pueden ser diversas exparejas o lo que sea, hay uno en particular que es el suplemento de estrella, donde obtienen su energía en mayor medida. Espero que no caigas en este círculo. Y si eres el suplemento de estrella, recuerda que tú no necesitas un parásito. El parásito sí te necesita. Abandona las expectativas de cambio. No va a cambiar. No le interesa cambiar. Puede hacer promesas hasta de terapia de cambiar. No va a cambiar. Son incapaces de amor. Son incapaces. Pero quiero recordarte 3 cosas y quizás te puedan servir. Tienen terror a la muerte. A morir tienen terror. Tienen terror al abandono. Tienen terror a ser expuestas. Y tienen terror a perder el suplemento primario, que eres tú. Ya lo sabes. Ten un buen día.